Buenos días. En este video tutorial se hablará de cómo identificar un problema en una empresa y las 4 herramientas previas a la realización de una matriz de riesgo. Para comenzar, lo primero que se debe hacer es describir los antecedentes generales de la empresa, que incluye la misión, su visión, su estrategia y sus principales clientes y proveedores. Una vez hecho esto, sigue una descripción del proceso productivo, dentro del cual es posible seleccionar uno o más productos o uno o más procesos, que serán posteriormente objeto de estudio. Una vez definido lo anterior, se procede a contextualizar la situación actual del procedimiento seleccionado y del producto seleccionado. Bueno, se utilizará como un modo de ejemplo un caso de una tesis que está en elaboración sobre una planta agroindustrial llamada Servicios Agroindustriales Subsole, que trabaja en el proceso de envasado de fruta. Con respecto al planteamiento del problema, una vez que se ha definido todo lo anterior, los antecedentes de la empresa, la selección del producto y de la maquinaria, la descripción de todos los procesos, uno procede a plantear el problema de forma resumida, generalmente en un máximo de 2 líneas, el cual, en nuestro caso, es reiteradas fallas mecánicas de la línea de packing de clementinas y mandarinas que provoca sobrepasar el presupuesto de las mantenciones correctivas. Con respecto a este problema, es necesario detallar cada componente de este, es decir, explicar lo que son las reiteradas fallas mecánicas y explicar el presupuesto de las mantenciones correctivas, cuál era el presupuesto con el que contaban. Con respecto a la primera parte, las reiteradas fallas mecánicas se explican en esta zona, en la cual uno hace una pequeña estadística descriptiva de las detenciones que tuvo la maquinaria, con el mínimo, el promedio, el máximo, la moda, el rango, la desviación estándar, y datos que son relevantes e impactantes, como que la detención promedio de los 85 minutos equivale al 18% de un turno de operación, y además que el 40% de los turnos presentó detenciones, presentó fallas mecánicas. Por otra parte, se explica cómo se sobrepasó el presupuesto de las mantenciones correctivas en términos de costo, indicando que el presupuesto para el año 2018 era de 45 millones y el año sucesivo, 2019, de 50 millones, y se sobrepasó en un 89 y 90% efectivamente. Siempre ir apoyándose en gráficos, herramientas visuales. Yeah. Una vez descrito el problema, se procede a realizar el diagrama de Ichikawa o Fishbone, el cual se compone de las causas que provienen de una previa lluvia de ideas que se realizó con un equipo integrado por trabajadores de la empresa y los tesistas. Estas se procedieron a categorizar en las 5M, las cuales se pueden personalizar de acuerdo al caso, como hicimos nosotros, en vez de maquinaria, línea de packing antigua, en vez de materiales repuestos, en vez de mano de obra, equipo de packing y mantenimiento, y su objetivo es facilitar la discusión y el análisis en torno a la identificación de las causas asociadas al problema. El diagrama de Chicago lo pueden ver en esta zona, en la cual se identifican las 5M, que están personalizadas de acuerdo al caso. Se puede ver también las causas y las subcausas como cuando corresponde. Y en la cabeza del pescado se identifica el problema. Siempre que se realice un diagrama, es necesario ir a detallar a profundidad las causas y su relación con el problema. Como se hizo en este caso, un ítem de descripción de las causas, y se explica el mantenimiento preventivo ineficiente, qué es el mantenimiento preventivo, el cual es un conjunto de tareas que tiene como misión mantener un nivel de servicio determinado. Se explica qué es ineficiente cuando está por debajo del 95% de disponibilidad, y se coloca el índice de disponibilidad que efectivamente tuvo. Otro ejemplo de causa puede ser el mal funcionamiento de las piezas críticas, en el cual uno tiene que definir qué son las piezas críticas, que son aquellas con mayor frecuencia de falla y que inciden directamente en el proceso de envasado de fruta,
se dice qué es un mal funcionamiento, que es cuando no cumplen su función de manera correcta, y se tiene que dar siempre un dato numérico. Esto ocurrió un 32% de los turnos en que se realizaron mantenciones correctivas. La otra herramienta previa a la realización de la matriz de riesgo y de vital importancia para un profesional o un ingeniero es el diagrama de Pareto, basada en la ley 80-20. Se conoce también por la sigla pocos vitales, muchos triviales, y el principal objetivo de este diagrama es asignar un orden de prioridad para la toma de decisiones del futuro. Para conseguir la frecuencia y o ponderación de las causas del problema, se realizó una encuesta al equipo de mantenimiento, el cual nos arrojaron datos de ponderación y nos indicaban cuáles eran las causas más reiteradas que producían el problema. Posteriormente se calculó su frecuencia relativa y su frecuencia acumulada para elaborar finalmente el diagrama de Pareto. Como se puede ver en la ilustración, el 80% de las causas se agrupan de manera que se seleccionan y se trabajan como objeto de estudio, se atacan. Es importante mencionar que el diagrama de Pareto siempre tiene que llegar a un 100% y tener esta curva de frecuencia acumulada. Y como recomendación, siempre la causa esté abreviada. En este caso, le dimos una letra a cada causa o puede ser un número también. Como se mencionó anteriormente, es importante describir cada causa, en este caso las 6 que fueron seleccionadas del Pareto, y dar una especie de resumen de cómo están relacionadas con el problema. Un ejemplo es el mantenimiento preventivo ineficiente. Como se había mencionado anteriormente, se considera ineficiente cuando la disponibilidad de la máquina envasadora se encuentra por debajo del 95%, siendo en este caso la disponibilidad del 88,8% en el año 2019. Otro ejemplo es el mal funcionamiento de las piezas críticas, que a modo de resumen se puede decir que las piezas críticas no cumplieron con sus funciones correspondientes el 32% en los turnos que se obtuvieron fallas mecánicas. Otra herramienta clave es el diagrama de árbol de realidad actual, que se utiliza principalmente para obtener un panorama completo de lo que es el problema, sus causas y sus consecuencias. Nos ayuda a identificar la relación causa-efecto que provienen del caso de estudio y abajo, en la parte inferior, se describen las causas y sus subcausas. En el caso de inspección deficiente de equipos, en el centro va el problema y en la parte superior van las consecuencias o el impacto que se genera. Es recomendable colocar algunos datos numéricos, como por ejemplo que el costo de mantenimiento correctivo superó el presupuesto proyectado en más de un 90%. Para finalizar, se procede a explicar la última herramienta que puede ser realizada previamente a la matriz de riesgos y es una herramienta clave para obtener un resumen visual de todo el problema, en el cual se utilizan gráficos, se utilizan tablas, se utilizan diversos datos numéricos. Por ejemplo, en este caso, a la izquierda se encuentran las causas, en la zona central se encuentra el problema y a la derecha se encuentran las consecuencias. Vamos a analizar las mismas causas que se han explicado anteriormente. Tenemos el mantenimiento preventivo ineficiente, se coloca el rango que debe ser superior al 95% para que sea eficiente, pero en este caso, para la línea de Packing Agüeta, fue de un 88,8, por lo cual es ineficiente. De la misma manera, tenemos el mal funcionamiento de las piezas críticas, que no cumplieron con sus funciones correspondientes el 32% de los turnos en que se presentaron fallas mecánicas. Si se puede ver, es muy similar al árbol de realidad actual, pero el diagrama causa problema impacto permite obtener una mayor comprensión del problema. En la zona central se encuentra el problema que se encuentra resumido, que son las reiteradas fallas mecánicas de la línea de packing de clementinas y mandarinas, que provoca sobrepasar el presupuesto de las mantenciones correctivas. Y a la derecha se encuentran las consecuencias del problema,
el cual es un costo de mantenimiento correctivo que supera el presupuesto proyectado. Se supera el presupuesto proyectado en más de un 90% el año 2018 y 2019, debido a las reiteradas fallas mecánicas de la línea de packing, con su respectiva gráfica. Otra consecuencia es el aumento del tiempo muerto en la línea de packing, en el cual en el 2018 tuvo un total de 95 horas y en el 2019 de 155 horas respectivamente. Para apoyar esta consecuencia se utilizó una gráfica en la cual se colocan los meses de operación en los años 2018 y 2019. Finalmente, la última consecuencia es el costo de no producir por fallas mecánicas y eventual no venta, en el cual se perdió una producción de 272 toneladas de clementina y 283 toneladas de mandarina, lo cual conllevó a una eventual no venta por parte de la empresa. Para finalizar, estas 4 herramientas que se analizaron en este video tutorial son claves para la vida de un profesional, las cuales permiten identificar y analizar de manera fácil las causas del problema y los impactos que se generan a partir de este,